Hola Quinto, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Gabriela Boldini, soy profesora de Quinto CN1 y en este video vamos a trabajar sobre El Matadero, un texto que seguramente, me imagino, ya habrán leído y la idea es que podamos conversar un poco sobre esta obra para poder cerrar los contenidos de nuestra primera unidad del programa. Todos ustedes saben que este texto fue escrito por Esteban Echeverría, un escritor antirrocista, entre 1838 y 1840. Un texto que tiene un fuerte contenido político, ya que va a plantear una denuncia, ¿sí? Pero muy virulenta, muy fuerte, hacia lo que es el régimen de Rosas. Y es por eso que es un texto que permanece secreto durante mucho tiempo y recién se va a dar a conocer en 1871. Después de muchas décadas, incluso cuando Echeverría ya ha muerto. Echeverría muere en el exilio en 1851. Podemos comprender por qué el texto en su momento no fue publicado, porque la publicación de esta obra implicaba, sin lugar a duda, un peligro para este escritor que, como era usual en esa época, aquellos escritores o aquellos intelectuales que no compartían las ideas políticas de Rosas debían exiliarse. Vamos a tratar de recorrer algunos aspectos centrales de esta obra, particularmente algunos núcleos temáticos, y también considerar de qué manera se configuran los espacios, de qué manera se configuran los personajes. Es un texto en el que claramente uno de los temas o de las temáticas predominantes tiene que ver con la política, la denuncia política, y de qué manera se plantea este enfrentamiento entre unitarios y federales, y al mismo tiempo cómo desde la perspectiva de Echeverría los unitarios o los liberales, los letrados, se inscriben dentro del grupo de los civilizados, mientras que los federales se ubican en este colectivo de la barbarie. Y por supuesto, esa barbarie, ese sector que apoya a Rosas. Por otra parte, en este texto también se emplean toda una serie de recursos para poder manifestar esta crítica. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el uso de la ironía. El narrador, un narrador en primera persona, va a apelar de manera recurrente a esta estrategia discursiva para descalificar, para ridiculizar, descalificar las costumbres, las ideas, las creencias de los federales. Y al mismo tiempo, en la medida en que descalifica al otro, también el texto construye toda una victimización de estos unitarios, estos intelectuales, estos escritores incomprendidos por la sociedad de la época. Sumado a eso, como les decía, otro recurso que podemos encontrar es el de la truculencia. ¿Qué significa esto? Es un texto que cuando a medida que lo leemos, pone en escena o representa algunas situaciones que resultan bastante violentas. Violentas no solo por lo que se narra, no solo por lo que se representa, no solo por el lenguaje, sino también porque la violencia que está operando en el texto, ¿sí?, es una violencia que está espectacularizada.
¿Qué significa esto? ¿Sí? Que nosotros podemos percibir, ¿sí?, la crueldad de la tortura, que podemos percibir, ¿sí?, la crueldad con la que se mata a un animal, o podemos también, ¿sí?, percibir esa crueldad con la que un niño resulta accidentalmente degollado en el medio o en el marco de esta persecución que los federales, los carniceros del matadero, van a realizar del toro. Entonces, estas escenas tan violentas que nos impactan, no solamente por lo que se narra, sino también por lo que nosotros podemos representarnos, podemos imaginarnos, estas escenas, ¿sí?, se construyen, ¿sí?, a partir de un recurso que tiene que ver precisamente con la truculencia o la morbosidad. Es un modo también de acentuar la violencia que está atravesando todo el texto. Fíjense que es un texto que por momentos nos resulta un tanto indigerible. Indigerible por lo que se narra, indigerible por el modo en que se representa al otro, indigerible también por un lenguaje que nos está violentando, ¿sí?, permanentemente. Por otra parte, otro aspecto a considerar tiene que ver con los espacios. De hecho, el matadero, el título, ¿sí?, de este texto, el título de este relato, alude a un espacio, el espacio del matadero. Un espacio que dentro del texto funciona no solamente como el escenario en el cual se va a desarrollar todo el conflicto, sino también como un espacio simbólico. Entonces, es una categoría importante para tener en cuenta en el análisis de esta obra. ¿Qué representa el matadero? ¿O cómo está representado este espacio? En primer lugar, se trata de un espacio absolutamente desagradable, un espacio en el que no existe ningún tipo de salubridad, un espacio que simbólicamente representa al rosismo, ¿sí? Es como una alegoría del rosismo por la violencia, por la muerte, por la crueldad. Es un espacio en el que, según palabras del narrador, se encuentra el foco de la Federación Rosista. Fíjense que este es un concepto importante porque cuando hablamos del foco de en este caso, del rosismo, el narrador está vinculando o está relacionando esta idea del rosismo como una enfermedad, ¿sí?, como un foco infeccioso. Entonces, ese es el espacio, ese es el espacio en donde está la enfermedad social. Es el espacio en donde está ese virus del rosismo que está matando y que está, ¿sí?, amenazando a toda una sociedad. Además, también en el texto se puede establecer una suerte de determinismo entre el espacio y los personajes. Hay personajes que están vinculados con el espacio del matadero. ¿Cuáles son esos personajes? Los carniceros, las negras achuradoras, personajes que se vinculan con los sectores populares y personajes que de alguna manera reproducen en sus prácticas, en su lenguaje, esa barbarie
que caracteriza a este grupo social que además es un grupo que apoya y que respalda las políticas de Rosas, ¿sí? Para estos sectores, Rosas representa la figura de un padre, es un caudillo popular, es este personaje que atiende a sus demandas y que además los reconoce como actores políticos, que no es poco. Mientras que los sectores ilustrados, ¿sí?, dentro de los cuales se ubica Echeverría, tienen un vínculo absolutamente diferente con este pueblo, con este grupo. Hay una incomunicación absoluta, no hay diálogo con ellos, no hay manera de poder, ¿sí?, establecer un acercamiento con los sectores populares. Volviendo a la categoría del espacio, también debemos observar que, o debemos tener en cuenta que el matadero, en el entramado urbano, en el matadero no está ubicado en el centro de la ciudad. Por el contrario, es un espacio orillero, es un espacio que está en la periferia, un espacio que está en las orillas y que de alguna manera allí, ¿sí?, se establece esta frontera entre lo que es el campo y la ciudad. En el siglo XIX, campo y ciudad son dos categorías espaciales que tienen una importante carga simbólica e ideológica. La ciudad es el espacio de la cultura, de la civilización, de la modernidad, mientras que lo rural se vincula con la barbarie, se vincula con ciertas prácticas rurales, primitivas, salvajes, y observen ustedes que en el matadero estas prácticas, ¿sí?, estas acciones que se narran, que tienen que ver con el sacrificio de los animales, que tienen que ver con el modo en que se va a faenar un animal, ¿sí? Todo esto está representado en el texto y está ubicado, como les decía, dentro de este universo de la barbarie. Por otra parte, si tenemos en cuenta de qué manera están construidos los personajes, podemos señalar que en este texto claramente se demarca esta división o este enfrentamiento entre civilización y barbarie, y hay un grupo de personajes que se inscriben en un ámbito y tenemos otros personajes que se ubican en el ámbito de la civilización o dentro de este mundo letrado. Entonces, es un texto que demarca de una manera bastante clara, bastante maniquea. Cuando yo hablo de maniqueo, me refiero a un sentido dicotómico, opuesto, ¿sí? Entonces, demarca de una manera bastante opuesta, ¿sí?, quiénes están de un lado y quiénes están de otros, ¿sí? Y quiénes son esas alteridades. No debemos perder de vista que es un texto que está construido desde la mirada de un narrador que desde un posicionamiento, ¿sí?, como un narrador testigo, va a estar relatando y representando, ¿sí?, este mundo bárbaro del matadero. Entonces, desde esa perspectiva, los otros van a ser los federales, van a ser los sujetos que se ubican, ¿sí?, dentro de este grupo, y van a ser estos sujetos populares que se construyen de una manera absolutamente bestial,
absolutamente animalizada, ¿sí? Tanto ¿sí? Los carniceros como también las mujeres. Las mujeres son feas, las mujeres son vulgares, las mujeres utilizan un lenguaje que pareciera que rompe todo principio de decoro. Además, estos personajes, vulgares se constituyen de una manera colectiva, a diferencia de el unitario, que va a ser el mártir, que va a ser el que va a estar amenazado por esta horda de salvajes, ¿sí? El unitario que no se ubica en este lugar, que está ajeno y que en realidad llega al matadero porque es raptado, llega por accidente, ¿sí? O llega ahí porque ha sido secuestrado, porque ha sido raptado, como les decía. Es un personaje que se configura, ¿sí? Desde un lugar absolutamente individualizado y que por supuesto porta toda una serie de valores que se contraponen absolutamente con este universo bárbaro. Es un personaje que prefiere sacrificarse, inmolarse antes de ser asediado o mancillado por esta barbarie representada por los carniceros. Fíjense que se trata de un personaje que se configura como un mártir, ¿sí? Como un sujeto incomprendido que prefiere, como les digo, dar su vida, ofrecer su vida antes de ser doblegado o de ser vencido por esto, ¿sí? por esta barbarie. Otro elemento importante a tener en cuenta en relación con lo que vengo planteando es que en este texto se plantea o se puede leer que no hay ningún diálogo posible con ese otro. El otro está absolutamente animalizado, absolutamente ¿sí? configurado como, ¿sí? como algo que no pertenece a la especie humana y hay una suerte o hay una necesidad de autopreservación. El joven unitario que va a ser raptado, secuestrado, prefiere inmolarse antes de ser violado, antes de ser mancillado, antes de que su cuerpo sea contaminado por esa barbarie rosista. Sumado a esto, ¿sí? observamos que en este texto se desarrollan básicamente tres conflictos que van a ir anticipando y prefigurando este conflicto final que tiene que ver con la violación o el intento de violación, ¿sí? por parte de los federales y la muerte del unitario. ¿Cuáles serían estos conflictos? Un primer conflicto se desencadena a partir de una inundación que impide que ingresen animales al matadero y eso genera, como les digo, genera toda una serie de dificultades para el abastecimiento de alimentos. Cuando se resuelve ese conflicto, un segundo momento tiene que ver con toda una serie de disquisiciones que se establecen a propósito de un animal que ingresa al matadero que en principio no sería un novillo
que son los machos jóvenes, que son los que se destinan para, ¿sí? para ser sacrificados, sino que se trataría de un toro, es decir, de ¿sí? de un macho adulto y que por la adultez, ¿sí? o por la vejez, ese animal ya no estaría, ¿sí? o ya no sería posible que sea utilizado para, ¿sí? Bueno, para el abastecimiento de la carne y de productos de origen animal. Entonces, acá, como les digo, se establece un segundo conflicto porque ese toro, ¿sí? que es un toro arisco y que es un toro que también en un momento se va a escapar y que finalmente va a ser recapturado, ese toro tiene, ¿sí? o se construye con algunas características bastante similares que va a tener el unitario y que de alguna manera anticipa ya este tercer momento de, ¿sí? este tercer momento de la trama. ¿Cuáles serían aquellos elementos en común? Por un lado, tanto el unitario como el toro son dos sujetos dos actores, dos sujetos que son ajenos al espacio del matadero. El toro no debería estar allí, ¿sí? Porque no es un animal apto para ser sacrificado y el unitario tampoco se vincula con ese espacio. Entonces, los dos son ajenos. Los dos están individualizados, ¿sí? ¿Sí? En el marco de todo este ganado que ingresa al matadero, hay uno que sobresale, hay uno que es el que se va a escapar, que es el toro, y lo mismo ocurre con el unitario. De modo que vemos cómo en el relato, ¿sí? hay ciertos hechos que van a estar como prefigurando, ¿sí? este último momento de la historia, que obviamente es el más impactante y es el que pone de manifiesto a través de un diálogo ¿sí? como un diálogo ¿sí? como muy fuerte entre el unitario y los federales, pone de manifiesto esta imposibilidad de poder establecer un diálogo con el otro y desde esa situación se evidencia claramente el conflicto político que se vive en la época. Además, otro elemento a tener en cuenta es de qué manera estas diferencias entre unitarios y federales, entre letrados y los sectores populares, se manifiestan también a través de la lengua, ¿sí? La lengua entonces va a ser un elemento que va a establecer toda una serie de fronteras para demarcar lo que en ese momento se configura como civilización y como barbarie. En definitiva, para cerrar esta presentación, podríamos decir que este texto de Echeverría nos permite establecer y demarcar múltiples fronteras para pensar este binomio de civilización y barbarie. Por un lado, desde una dimensión política, el enfrentamiento entre unitarios y federales. Por otro lado, desde una dimensión sociocultural o de clase, hay un enfrentamiento entre dos grupos sociales, los sectores ilustrados y
los sectores populares. Por otra parte, si tenemos en cuenta una dimensión étnica, es un texto en el que hay un racismo absolutamente exacerbado porque lo civilizado se vincula con la sociedad blanca, grupo al cual pertenece los intelectuales, los letrados, mientras que los sectores populares se identifican étnicamente con con los mestizos, los mulatos, los negros, los gauchos, en definitiva, todo este colectivo de la barbarie rural. Y por otra parte, esta dicotomía, este binomio de civilización y barbarie, también se puede leer desde una perspectiva geográfica. Lo civilizado, como les decía, se vincula con lo urbano, mientras que lo bárbaro se asocia estrictamente con el espacio rural. Bien, con esto cerramos entonces. Espero que a partir de este video ustedes tengan algunas líneas de lectura para poder enriquecer su lectura o la lectura que ustedes hayan hecho del Matadero. Nos vemos en la próxima unidad. Chau, chau.